Continuamos en su programa Reflexionando y estamos desarrollando el tema del pecado y la misericordia de Dios, ¿verdad? Jesucristo hizo llamados a su pueblo, a su generación, a arrepentirse y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y hemos hablado de lo que es el pecado, cómo nos aparta de Dios y las consecuencias que trae para nuestra vida, pero sobre todo es que siempre el pecado, ¿verdad?, aunque al principio sea placentero, siempre su consecuencia será muerte y muerte eterna, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, aunque usted sienta atracción a apartarse de Dios y a desobedecer a Dios, piense en las consecuencias que traerá, piense cuáles serán, ¿verdad?, las acciones, cuáles serán las consecuencias que usted pagará y sufrirá, y muchas veces no solo usted, sino también aquellos que le rodean y sus futuras generaciones. Por eso nosotros debemos de odiar al pecado. Posiblemente usted diga: no, uno no tiene que odiar. No, al pecado yo creo que sí, debemos de odiarlo, ¿verdad? Y no permitirle ni la más mínima entrada a nuestra vida, a nuestra familia, porque destruye nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Destruye y mata nuestra vida espiritual, es un obstáculo a nuestras oraciones, ¿verdad? Y nos aparta, dice, de la mirada y del rostro de Dios. Entonces, no hay nada bueno en ello, no hay nada bueno en ello. Y Jesucristo decía: mira y no peques más. Cuando hizo la sanidad, ¿verdad?, de aquella mujer, de aquellos hombres y mujeres, cuando encontraron a Jesús, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Según San Juan 5:14, Jesús había hecho esa sanidad y él le advirtió a ese hombre: vaya, no peques más para que no recibas algo peor, porque el pecado, siempre decíamos, va a traer mayores consecuencias funestas a nuestra vida. Dice que cuando una casa está deshabitada y un espíritu sale de ella, cuando viene y la encuentra vacía, regresa con 7 peores que él, ¿verdad? Por eso es que siempre va acreciendo y acrecentándose las consecuencias del mal en nuestra vida. Cuando aquella mujer fue encontrada en adulterio, ¿verdad?, Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dijo: no, Señor, ya se han ido. Pues yo tampoco te condeno, pero no peques más. Desde ahora no peques más. Jesús hacía un llamado, ¿verdad?, a su generación a que dejasen el pecado. Los profetas, ese fue el mensaje que más repitieron, ¿verdad? El mensaje que compartieron los profetas era a que se arrepintieran y que se volviesen al Señor, para que disfrutaran siempre de esa gracia y de ese amor de Dios. Nosotros podemos ver en Oseas, en Isaías, en Amós, en todos los grandes profetas, el llamado al arrepentimiento, porque eso nos sana, eso nos restaura como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y esa fue la obra de Jesús en la cruz, ¿verdad?, traernos esa reconciliación con el Padre. Y la misericordia de Dios es abundante, ¿verdad? Es súper abundante y está disponible para cada uno de nosotros. Dice: no importa cuán grandes pecadores somos, la misericordia de Dios es aún mayor que ello. Y la misericordia es ese atributo divino, ¿verdad?, esa virtud que perdona nuestros pecados y también las miserias de sus hijos. Dios, cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Lo primero que nos da es su perdón. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Recuerde ese versículo, ¿verdad? Cuando diga que no tiene esperanza, que no hay solución, que para usted no hay nada que pueda acercarlo a Dios, Dios siempre dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Así que sí hay oportunidad. Tal vez usted se siente que ya no hay solución, que usted ya no puede regresar a los brazos del Señor, que usted ya no puede reconciliarse con el Señor. Pues sí hay
sí hay esperanza, sí hay perdón en Dios, ¿verdad? Porque esa es su virtud, eso es su ser. Su esencia es que Él dice que no quiere que nadie se pierda, más todos procedamos a la salvación. Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, que nos vivamos alejados de su presencia, sino que cada día nos acerquemos. Pero la condición es que tomemos una decisión de no seguir actuando en contra de su voluntad, sino que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros, que nos acerquemos al trono de gracia con un corazón contrito y arrepentido, ¿verdad? Que vengamos y nosotros reconozcamos. ¿Cómo va a suceder eso? Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y dejamos de excusarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos excusamos y nosotros entonces culpamos a los demás, no reconocemos nuestra propia culpa, nuestra propia falla. Por eso nos es difícil a veces, ¿verdad?, renunciar al pecado, porque decimos, no, yo estoy bien, el que está mal es fulano, es sutano. No, yo estoy bien, pero la que me hace enojar es mi esposa. Igual dicen las esposas, ¿verdad? No, yo no tengo problemas, el que tiene problemas es mi marido. Y al no reconocer nuestras fallas, nuestra debilidad, entonces es difícil que nosotros reconozcamos el pecado que hay en nosotros. Y es necesario hacerlo, ¿verdad? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Igual dice Proverbios 28:13. El que confiesa el pecado alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Entonces debemos de confesar nuestros pecados. Y luego de que Dios nos perdona, también nos acepta, ¿verdad? El Señor es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Es como esa parábola del hijo pródigo, que es la que más nos refleja el amor y el perdón de Dios, ¿verdad? Cuando venía el hijo pródigo derrotado, acabado, ¿verdad?, sin nada, descuidado en su apariencia, ahí el padre salió a recibirlo. Y cuando el hijo iba a confesarle todo lo que había hecho, simplemente lo abrazó y dijo, pónganle un anillo, denle las mejores ropas, denle sus sandalias, ¿verdad? Y hagamos una fiesta. No lo condenó, no lo juzgó, ¿verdad? No le recriminó nada, simplemente lo abrazó y lo recibió en sus brazos. Así es como Jesús, ¿verdad?, nos enseña cuán grande es el amor de Dios y cuán ansioso está de que usted y yo estemos en su presencia y volvamos a tener esa intimidad y esa comunión con Él. Así Jesús les enseñó a sus discípulos cuán grande es el amor de Dios el Padre por cada uno de nosotros. Así que cuando nos sintamos sin esperanza y nos sintamos perdidos, vayamos a leer esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y llenémonos de esperanza, del amor y del perdón de Dios. Dios nos perdona, Dios nos acepta y nos restaura y nos devuelve esa identidad como hijos que un día perdimos por causa del pecado. Cuando a un hijo le daban anillo y le daban sandalias, era sinónimo de autoridad, ¿verdad? La autoridad la daba el tener el anillo y las sandalias. Eso quería decir que no era un esclavo, sino que era un hijo. Y usted y yo somos hijos de Dios. No tenemos por qué ser esclavos del pecado. No tenemos por qué ser esclavos de nuestras debilidades, porque Dios nos ha liberado de ellas, ¿verdad? Cristo Jesús hizo el sacrificio para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. El pecado nos deja, ¿verdad?, una vida, pero es una vida efímera, es un gozo que no perdura, ¿verdad? Es una alegría momentánea, pero tener el gozo del Señor dice que nada lo puede quitar de nuestro corazón. Nada lo puede quitar de nuestro corazón. Y también el tener esa reconciliación con Dios nos trae gozo, y ese gozo que perdura, ¿verdad? Ese gozo que perdura, ese gozo que permanece, que a través de las circunstancias, no importa ¿verdad?, las circunstancias de la vida, nosotros tenemos gozo, somos felices. Mire, un cristiano que tiene la certeza del amor y de la gracia de Dios es feliz. No importa si no hay dinero, no importa si no hay nada, es feliz porque sabe que Dios proveerá
porque tiene la certeza de que Dios le ama y Dios cuida de él, que Dios conoce sus necesidades y Dios da la provisión necesaria. Mire cuán grande es el amor de Dios, que no nos desampara en ningún momento de su vida. Pero para ello nosotros tenemos que ser obedientes y buscar siempre hacer su voluntad. Así que no permita que el pecado le robe todas estas cosas que Dios tiene para su vida. La bendición para su vida y su familia está en el Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender eso y tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Que las maravillas y las misericordias de Dios se renuevan cada mañana para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Así que busquemos esa presencia de Dios, busquemos su perdón, su amor, busquemos siempre su gracia y su misericordia que sobreabundan, ¿verdad? Y están ahí porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Así que vamos a buscar siempre el arrepentimiento, entregarle nuestra vida a Dios, ¿verdad? Estar siempre en esa comunión con Él. Y vamos a continuar hablando de la misericordia de Dios al retornar de la pausa comercial aquí en su programa Reflexionando.